apóstol Pablo escribió en la prisión. Por eso es que decía el versículo que leyó el hermano Ale, ¿no? Tráeme a la prisión esto que necesito. Necesito las escrituras, o quiero, anhelo las escrituras. Él estaba en la prisión cuando escribió esta carta. Y nosotros vamos a meditar una porción el día de hoy y el Señor hablará a nuestros corazones. Así que con gran reverencia vamos a Efesios 4. Vamos a estar en el versículo 1 al 6. Efesios 4, versículos 1 al 6. ¿Estamos todos, mis hermanos? Vamos a leer el versículo inmediatamente, el pasaje. Inmediatamente colocamos delante de nuestro Dios la predicación, la enseñanza. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6 dice, esto escribe Pablo: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, ahora estamos aquí prestos, deseosos de escuchar tu palabra, ya habiendo sido exhortados a amar tu ley, a amar tu palabra, ahora estamos ante ti, Señor. Hemos nosotros cantado tu palabra por medio de estos cánticos, Señor, que salen de nuestro interior, y tú has escuchado nuestras voces, pero ahora tú eres quien hablarás a cada uno de nosotros. Me utilizarás a mí, Señor, pero tu Espíritu hablará a cada uno de nosotros, y esto te rogamos, Señor. Que lo que se hable aquí por un hombre falible como yo, Señor, que sea aplicado a cada vida. Tu Espíritu haga la obra eficaz en cada uno de nosotros. Nos redarguya de nuestros pecados y nos confronte con tu verdad. Que nos haga cada vez más a la imagen de Cristo. Te rogamos, Señor, que esta meditación no quede sin fruto, sino que, Señor, nos permitas cambiar conforme a lo que nosotros debemos cambiar. Aquellas cosas que no se conforman a tu voluntad, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestras mentes, de tal manera, Padre, que podamos entender muy bien lo que tú tienes para hoy, para cada uno de nosotros y para tu iglesia en conjunto. Pero permite también, a la vez que tú, Señor, nos iluminas, permite que lo pongamos por obra, Señor. Este tema, estos versículos que acabamos de leer, nos hablan de un tema muy importante para la iglesia, así que cada uno de nosotros, Señor, lo pueda poner por obra. No solo que sea información, Señor, sino que sea práctica, que lo llevemos a la práctica. Danos esa fuerza en nuestro hombre interior para poder, Señor, vivir para ti como tú lo mandas. Entonces, Padre, dejamos en tus manos la predicación de la palabra, para que seamos bendecidos nosotros, exhortados, edificados, y tu nombre sea glorificado. Todo esto, Padre, te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a pensar en algo que aqueja a la iglesia el día de hoy. Y es que debido al individualismo, esta tendencia o esta actitud que hay en los corazones del ser humano, ese individualismo que
impera en la sociedad, debido a ese individualismo, uno de los mayores desaciertos que enfrenta la iglesia de hoy, uno de los mayores desaciertos que tiene la iglesia de hoy, es la falta de unidad, debido al individualismo, la falta de unidad. Vemos, mis hermanos, lastimosamente, creyentes en las iglesias, con un sentido de superioridad sobre los otros. Vemos creyentes enemistados unos con otros, creyentes ensimismados, es decir, que anteponen sus necesidades, una preocupación exagerada por sí mismo y una falta de empatía con el otro. Eso logramos ver muchas veces en las iglesias y en nuestro propio corazón. Creyentes que están disgustados unos con otros, que no se hablan unos con otros. Hay falta de perdón, envidia, celos. Hay falta de un sentido colectivo, más que individual. Falta también de una conciencia de tener un objetivo común, entre otros, mis hermanos. Estos son algunos de los pecados que podemos nosotros ver acerca de este tema de la falta de unidad. Esto, mis hermanos, tenemos que decir nosotros que es avergonzante delante del Señor, esto que acabamos de nombrar. Es avergonzante. Una iglesia, nosotros somos una iglesia que quiere recibir, porque queremos recibir los beneficios del Padre, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos obedecer al Padre, ni glorificarlo con nuestras vidas. Así que, mis hermanos, la división no se estanca. La división en la iglesia no se estanca. Pero, mis hermanos, la unidad de la iglesia es poderosa. Es poderosa. La división estanca, pero por otro lado, la unidad de la iglesia es poderosa. Si nosotros miramos las Escrituras y analizamos lo que dice las Escrituras, nosotros podemos ver que la iglesia primitiva, dice la Escritura, que puso patas arriba el mundo, trastornó el mundo. ¿Con qué? Con el mensaje del Evangelio. La iglesia primitiva lo pudo hacer. ¿Y todo gracias a qué? A la unidad. Quiero leerles un versículo, no lo busquen, Hechos 2, 46 y 47, que nos afirma esta verdad. ¿Cómo la iglesia primitiva pudo trastornar el mundo? Hechos 2, 46, 47 nos dice que fue gracias a la unidad. Dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios todos, y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjese lo que hacía el Señor en respuesta a esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la unidad, mis hermanos, de la iglesia hay poder para que el Señor haga la obra o la haga por medio de su iglesia. Así que, hermanos, nosotros, pensando en este tema de la unidad, nosotros somos salvos de manera individual, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe venir a Cristo individualmente y arrepentirse de sus propios pecados. Somos salvos de manera individual, pero somos añadidos a un cuerpo, ¿verdad? Cada uno de nosotros es añadido a un cuerpo para cumplir en conjunto, no individualmente, sino en conjunto, colectivamente, la voluntad de nuestro Dios. Y si algo es cierto, mis hermanos, respecto a este tema, es que la unidad es difícil de lograr. Es difícil, pero es necesaria. ¿Para qué? Para cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. De manera que este tema es importante para la iglesia, para nosotros como iglesia local el día de hoy. Y pensando, mis hermanos, en el pasaje que ya leímos, Efesios 4, 1 al 6, hablando contextualmente de este tema, Pablo en la carta a los Efesios, a partir de este capítulo 4,
Recordemos que estamos leyendo el principio del capítulo número 4, vamos a meditar en los primeros 6 versículos. A partir del capítulo número 4, aquí Pablo ilustra a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia que estaba compuesta tanto de creyentes judíos como de creyentes gentiles que estaban enemistados. Ellos tenían una enemistad de varios siglos, una división étnica y racial. Entonces él les está ilustrando cómo es que ellos deben andar en dignidad, dignamente, ya que Dios los ha traído a la salvación, ya que Dios los ha renovado. Les ilustra entonces cómo es que ellos deben andar en unidad. Ya no deben vivir para sí mismos, les enseña Pablo a la iglesia de Éfeso, tanto a judíos como a gentiles, sino en obediencia a Dios. Así que mis hermanos, habiendo hecho esta introducción, vamos a dividir nuestro estudio en 3 partes, de tal manera que podamos ir pasando una por una y podamos ir verificando estas verdades de la unidad en este pasaje de Efesios. Punto número 1, un llamado a la unidad que hace Pablo. Lo vamos a ver en el versículo número 1, un llamado a la unidad. El punto número 2, virtudes para la unidad. Pablo habiendo hecho un llamado, ahora va a dar unas virtudes para la unidad en el versículo 2 y 3. Y el punto número 3, hay una base de la unidad, o un fundamento de la unidad de la que habla Pablo, versículo 4 al 6. Así entonces dividiremos nuestro estudio, mis hermanos. Y el título de nuestra predicación es una exhortación, mis hermanos. Una exhortación a mantener la unidad de la iglesia. Debemos mantenerla. Así que estemos muy concentrados y atentos a lo que el Señor nos hablará. Y vamos con el primer punto, mis hermanos, un llamado a la unidad. Vamos a pasar nuevamente nuestros ojos por el versículo número 1. Un llamado a la unidad, dice el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mis hermanos, Pablo inicia su ruego a la iglesia presentándose con la autoridad, ¿verdad? Él dice yo, dice el versículo, él se está presentando con la autoridad que Dios mismo le ha entregado. Yo es la palabra que él utiliza. Y esto parece que cuando ellos leen esta carta, los efesios, los hace remontar. Cuando él escucha, ellos leen este versículo, los hace remontar al inicio de la carta de los Efesios. Si vamos rápidamente allí, en el versículo 1 del capítulo 1, dice Pablo, él inicia hablando de Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que Pablo no está dirigiéndose a la iglesia de Éfeso impositivamente, sino con la autoridad del Señor. Se está dirigiendo con toda la autoridad del Señor a ellos, de manera que todo lo que Él les diga a ellos, ellos deben tomarlo como imperativos de Dios mismo. Entonces, si son imperativos de Dios mismo, ¿qué deben hacer ellos? Obedecerlos. Hermanos, así nosotros también hoy, estamos hablando de esto como lo tomaron en ese tiempo la iglesia de Éfeso, pero hoy en día, mis hermanos, para nosotros esto también es cierto. Nosotros debemos tomar las exhortaciones de todos aquellos que nos hablan conforme a la sana escritura, a la sana doctrina. Debemos tomar estas exhortaciones como parte de nuestro Dios, como si Dios mismo nos lo estuviera hablando. Estas exhortaciones, mis hermanos, así como lo tomaron y lo debieron tomar los hermanos de Éfeso. Y entonces, mis hermanos, Pablo, con esa autoridad, él no les dice, la palabra que utiliza allí, que nosotros vemos en Efesios 4:1, nos dice que él no les dice, sino que le ruega con autoridad, ¿verdad? Él les ruega, es decir, les implora, los exhorta a que anden, ¿cómo dice? A que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Yo les ruego, hermanos de Éfeso, con la autoridad que Dios me ha dado, que anden conforme a como Dios, a la vocación con que Dios los ha llamado. Y hermanos, pensemos en esto
en eso que Pablo acaba de decir. La palabra vocación, vemos aquí la palabra vocación en el primer versículo. La palabra vocación es igual a llamado, significa lo mismo para el contexto. Es lo mismo, la palabra vocación. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es un énfasis, porque utiliza 2 veces la palabra llamado en esta frase, o en este ruego, porque está haciendo un ruego. Está haciendo un énfasis en el llamado. Prácticamente lo que dice Pablo quedaría así: anden dignos del llamamiento con que fueron llamados. ¿Nos damos cuenta del énfasis que hay allí? En el llamamiento, nuevamente, anden dignos del llamamiento con el que fueron llamados. Ahí está el énfasis, mis hermanos, que hace Pablo acá. Y hermanos, pensando en este énfasis que Pablo hace y que enseña a los hermanos de Éfeso conforme al llamamiento, pensemos en que nuestro llamamiento, ¿qué es un llamamiento? Hablando del llamamiento que el Señor nos dice, es como el Señor diciendo, ven, ven, personalmente, individualmente, ven, nos está llamando. Hablando de este llamamiento, mis hermanos, el llamamiento nuestro está muy relacionado con la predestinación y la elección. Vamos a ver esta verdad en Romanos 8:30. Vayamos allá, por favor. Romanos 8:30. ¿Estamos ubicados? Amén, vamos a leerlo. Dice Romanos 8:30, Pablo, palabras de Pablo: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Pablo aquí está mostrando, está indicando a la iglesia de Roma, está indicando que hay una secuencia, ¿verdad? A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Hay una secuencia entonces allí que Pablo muestra a la iglesia. Estamos hablando del llamamiento, porque Pablo está haciendo aquí en la iglesia de Éfeso un énfasis en el llamamiento. Mis hermanos, ninguno podría haber sido llamado a la salvación si primero no ha sido elegido y predestinado, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de leer. Ninguno puede haber sido llamado si no ha sido elegido antes. Al inicio de la carta de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4 y 5, Pablo enseña que nosotros fuimos escogidos y predestinados para ser hechos santos y para ser hechos hijos adoptivos. Esto es lo que Pablo ya enseñó anteriormente en la carta, al inicio, que nosotros fuimos elegidos para ser hechos santos. O sea, hay un propósito de la elección: elegidos para ser santos. Igual en la predestinación, predestinados para ser hechos hijos adoptivos. Esto nuevamente, mis hermanos, quiere decir que todo elegido, todo aquel que ha sido elegido por el Señor, que luego fue llamado, ¿verdad? Porque todo aquel que ha sido elegido luego fue llamado, luego es adoptado como un hijo, y entonces debe andar dignamente como un hijo. ¿Cómo deben andar los hijos del Padre Celestial? En unidad, en fraternidad, en hermandad con los demás. Así que, hermanos, si Dios nos llamó, es porque nosotros ya fuimos elegidos antes, ¿verdad? Ya vimos que hay un orden. Fuimos llamados, eso quiere decir que fuimos elegidos. Y por eso necesariamente debemos andar como es digno, es decir, como hijos. Todo aquel, la Escritura nos lo muestra, todo aquel que no ande dignamente, entonces tiene que reflexionar muy bien. El que no ande dignamente como hijo tiene que reflexionar muy bien. No sea que no haga parte de los llamados, y mucho menos que sea parte de los hijos de Dios. Debemos entonces, mis hermanos, meditar en nuestro llamado. ¿Quién nos ha llamado a nosotros? ¿Quién?
Tenemos que meditar en la dignidad de aquel que nos ha llamado. ¿Y para qué nos ha llamado? Dios te hizo un llamado santo, pero no solo a ti. Él también le hizo este mismo llamado a otros. Este mismo llamado santo. Entonces nos es necesaria la unidad. Así nos ha llamado Dios, un llamado santo para vivir en unidad. Y este entonces, mis hermanos, es el primer punto. Con esto hemos abarcado el llamado a la unidad. Pero vemos que Pablo en el versículo 2 y 3 nos habla entonces ahora de unas virtudes, precisamente estas virtudes que nos sirven para la unidad. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Mediante vamos leyendo, vamos reteniendo esta información porque meditaremos en ella inmediatamente. Hablaremos de unas virtudes, ¿no? Vamos a tener en cuenta en estos dos versículos que se hablan de unas virtudes. Versículo 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre. Aquí están las dos primeras virtudes que habla Pablo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Entonces, mis hermanos, acabamos de leer las virtudes que menciona Pablo. Y nos podemos entonces hacer la pregunta: bueno, Pablo, tú nos dices a nosotros que tenemos que andar dignamente, de acuerdo al llamado que Dios nos hizo, pero entonces, dinos, Pablo, específicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Y Pablo entonces despliega su enseñanza acá y enseña qué deben hacer los creyentes para hacer el propósito que Dios los ha llamado. Él les enseña qué es lo que deben hacer. Y en este caso específicamente, enseña qué deben hacer para que guarden la unidad. Y es que, mis hermanos, la unidad de la iglesia, a la cual Dios nos ha llamado, puede ser interrumpida, quebrantada fácilmente debido a ¿qué? A nuestro pecado. Hay un pecado remanente en nosotros, que existe aún dentro de nosotros. Así que la unidad de la iglesia puede ser fácilmente quebrantada por ese pecado que existe en nosotros. Orgullo, que a veces se manifiesta en nuestras vidas, arrogancia, egocentrismo, ira, son pecados, mis hermanos, que nos colocan a nosotros como la prioridad, ¿verdad? Pero a la misma vez que nos colocan a nosotros en la prioridad, nos hacen olvidar de nuestros hermanos, despreciarlos y no tenerlos en cuenta a ellos. Estos pecados nos llevan a esto, nos entronan a nosotros y nos hacen olvidarnos de los demás. Por esa razón Pablo ataca al yo, a esos pecados que están dentro de nosotros, atacan al ego nuestro. Pablo, de tal manera entonces, Pablo se propone atacar ese yo mencionando unas virtudes que son contrarias a estos pecados que acabamos de mencionar. Entonces Pablo menciona estas 4 virtudes: la humildad, ya lo leímos, mis hermanos, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Todo esto lo vemos en el versículo número 2, estas 4 virtudes. Vamos a hablar ahora un poco más detenidamente de cada una de ellas. Pero Pablo nos dice que estas 4 virtudes que están en el versículo 2 nos llevan a la que está en la tercera, que es la paz, es decir, la unidad. En el versículo 3 vemos, dije que en la tercera no, en el versículo 3, vemos allí la paz, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que estas 4 virtudes nos llevan a la paz y la unidad. Mis hermanos, vamos nosotros meditando en cada una de estas virtudes que Pablo menciona para la unidad, vamos nosotros también ir meditando en nuestro corazón. ¿Cómo estamos respecto a esto, mis hermanos? Atendamos muy bien y reflexionemos acerca de nuestra propia vida. Que esto no sean palabras que se digan un domingo más y que simplemente
hoy en la tarde ya habremos olvidado, o mejor las hacemos como si no la hubiéramos escuchado. No, el Señor nos está hablando hoy acerca de la unidad. Entonces meditemos cada uno en nuestro corazón. En primer lugar, entonces, Pablo menciona la humildad. La humildad. Y mis hermanos, la humildad es considerada como la esencia de la vida cristiana, la humildad. Y esa humildad proviene del conocimiento que yo tengo de mí mismo, el conocimiento propio. La humildad, de que yo soy consciente de mi propia indignidad, de mi propia debilidad. Eso es humildad, ser consciente que yo soy pecador, que soy débil frente a la tentación y de que yo soy susceptible también de equivocarme y de fallarle a otros hermanos, de afectar la unidad. Eso es humildad. Sí, yo también peco. Pero también, mis hermanos, la humildad implica, como dice la Escritura, considerar a los demás en más alta estima que a nosotros mismos. Difícil, ¿verdad? Para el yo, para el ego nuestro, esto no es fácil. Considerar a los demás en más alta estima que yo, no es fácil, mis hermanos. Necesitamos las fuerzas de nuestro Dios. Primera de Corintios 10:24, vayamos allá por favor, hablando respecto a este tema de la humildad. Primera de Corintios 10:24. A esto nos llama el Señor, mis hermanos, a la humildad. Reconocer nuestra indignidad, reconocer nuestras fallas, que yo también soy susceptible de error. Primera de Corintios 10:24 dice, ninguno, Pablo está hablando a la iglesia, a creyentes, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí dice así, mis hermanos? Amén. Esto es palabra de Dios. Nuestro Dios hablando por medio de Pablo a la iglesia de Corinto, pero hablando también a nosotros, mis hermanos. Nuevamente, esto no es fácil, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El mundo nos enseña todo lo contrario. Ese es el pensamiento que el mundo incluso nos influencia. Pero la palabra de Dios nos limpia de aquel pensamiento que el mundo nos enseña. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La humildad, entonces, mis hermanos, hablando de la humildad aporta a la unidad. ¿Por qué? Porque permite que el creyente, individualmente, vea y tenga en consideración a su hermano, en ver en el hermano el valor de Cristo. Por eso la humildad ayuda a que se tenga unidad en la iglesia. Y dijimos al inicio de este punto que podíamos decirle a Pablo, bueno, Pablo, dinos entonces específicamente qué debemos hacer. La humildad. Segundo, mis hermanos, la humildad necesariamente nos conduce a la mansedumbre. Esta es la segunda que Pablo menciona, la mansedumbre. Esta es la otra virtud con la cual Pablo exhorta a la unidad. Y es que, mis hermanos, no es posible tener mansedumbre sin humildad. No es posible. Ser manso, hablando de esta virtud específicamente, ser manso es ser amable y bondadoso. Eso es ser manso. Pero por otra parte, es también tener sus pasiones o sus instintos bajo control. Eso es ser una persona mansa, que tiene sus instintos o su ser completo bajo control. O para decirlo de una mejor manera, que vive bajo el control de Dios. Esto es una persona mansa. Se opone a la venganza. Ya dijimos que era bondadoso, es ser amable. Se opone a la venganza. Una persona mansa, mis hermanos, en una contienda, en una querella, en una pelea, en una diferencia, es alguien que es lento para reclamar sus derechos. Eso es una persona mansa. A veces nos consideramos mansos, ¿verdad? Pero parece que no entendemos qué significa la palabra.
O sea que nos engañamos a nosotros mismos. Necesitamos al Señor para que nos ayude a vivir esta verdad. Una persona mansa no reclama sus derechos tan fácilmente, porque sabe que, esa persona sabe, la persona mansa, que sus derechos le pertenecen a Dios. Adquirió unos derechos, pero por la gracia de Dios. Todos sus derechos fueron recibidos por gracia. Y aunque algunas veces la persona mansa tiene que reclamar sus derechos, porque a veces se nos trata con injusticia, no estamos negando esto, aunque tenga que reclamar sus derechos, a veces el hombre manso no se apresura a entrar en la riña, no se apresura a entrar en la diferencia, prefiere más bien sufrir el agravio antes que hacerlo, antes que infligirlo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude en este tema de la mansedumbre, porque es importante para desarrollar la unidad en la iglesia. Somos llamados a ser unidos, de manera que debemos ser mansos. Pero Pablo continúa mencionando otra virtud, y parece que él las menciona como unos eslabones, ¿no? Como unos eslabones. La humildad nos lleva a la mansedumbre, y estas dos nos llevan a la tercera, que es la paciencia. El versículo 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Con paciencia, mis hermanos. Bueno, esta virtud parece que la conocemos mejor. La paciencia, mis hermanos, nos permite ser tolerante con los demás, tener la capacidad de no vengarnos, aunque pudiésemos vengarnos nosotros. Tenemos paciencia con la otra persona. Esta es esa virtud, de no vengarnos aun cuando podemos hacerlo. Negarnos a la revancha o a la venganza, como se dice. Entonces, mis hermanos, saber tener paciencia es indispensable para poder tener una buena relación entre nosotros, los hermanos. Pues nos permite, cuando tenemos paciencia nosotros como iglesia, nos permite que las ofensas que un hermano nos haga, ¿sí?, en cualquier momento, por cualquier razón, que no la tomemos nosotros como un pretexto para apartarnos de él. La paciencia nos ayuda a esto, a no tomar eso que nos hizo el hermano como un pretexto para no volverle a hablar o para dejarlo ahí al margen. Bueno, aquí estamos todos en la iglesia, pero yo con él o con ella mejor no hablo. No, la paciencia nos lleva a eso, mis hermanos, a no apartarnos de la persona, del hermano. Y cuarto, mis hermanos, hablamos que Pablo menciona 4 virtudes. Pablo entonces dice que soportar con paciencia solo es posible en la medida que esté fundamentado en el amor. Mis hermanos, nosotros no vamos a poder tener paciencia si no tenemos el amor. Ese amor, estamos hablando del amor que Dios nos da, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, porque es un amor incondicional, que no, es libre de egoísmo, mis hermanos. Un amor libre de egoísmos. Un amor que no espera recibir para que pueda dar. Estamos hablando del amor que Dios nos da. La paciencia tiene que estar fundamentada en el amor, o si no, no es posible. Debemos nosotros orar, mis hermanos, y rogar al Señor para que podamos conocer y experimentar este amor del que estamos hablando, incondicional, sin egoísmo. Orar para que Dios nos permita vivir en ese amor con los demás hermanos. De manera pues que cuando haya alguna ofensa, nosotros no perdonemos o tengamos paciencia con este hermano o hermana, no la perdonemos por resignación, como quien dice, bueno, tocó perdonarla. No, sino que sea por amor. Entonces, mis hermanos, Pablo dice que desarrollando estas virtudes que acabamos de mencionar, ¿cuáles fueron? La humildad, la mansedumbre, la paciencia,
el amor. Desarrollando estas 4 virtudes, entonces dice el versículo 3, nos llevarán a esforzarnos con diligencia, a ser solícitos en preservar la unidad mediante la paz, ¿verdad? Eso dice el versículo 3. Tenemos que tener presentes estas virtudes para que lo hagamos con diligencia. Lograr la unidad de la iglesia. Mis hermanos, entonces el versículo 3 aquí nos habla de la paz. Es ese estado, mis hermanos, en el cual no hay ninguna división. La iglesia no tiene ninguna división, sino que hay armonía, hay hermandad. Donde las relaciones entre las personas, entre los hermanos sean las debidas, las que el Señor desea. Cada uno negándose a sí mismo, ¿verdad? Como hablamos en la humildad. No es teniéndome yo en primer lugar, sino en primer lugar el otro, en más alta estima al otro. Cada uno negándonos a nosotros mismos con el ánimo de velar también por el otro. De esta forma, mis hermanos, Pablo enseña a la iglesia que se llegará a la unidad a la cual hemos sido llamados. Recordemos que Pablo no está hablando acá de algo que a él se le ocurrió. No, está hablando con toda la autoridad. Y nos habla hoy también con toda la autoridad a nosotros. Debemos nosotros velar por esa unidad, siempre haciéndolo con amor. Mis hermanos, la unidad y la paz de la iglesia es un don del Espíritu. La unidad y la paz de la cual habla Pablo. Es un don del Espíritu, es decir, es algo que ya existe, pero que nosotros debemos cuidar, debemos velar, debemos mantenerla, porque se puede estropear muy fácilmente por causa de nuestros pecados. Vamos a Juan 17:21, por favor. Juan 17:21. ¿Es conocido como qué? ¿Este pasaje? ¿O esta porción? ¿Cómo qué? La oración, ¿no? Del Señor Jesús. Entonces, aquí el Señor Jesús está orando. Dice, Juan 17:21, para que todos sean uno. Hablando de la iglesia, ¿no? El Señor estaba acá orando. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Vea el resultado, mis hermanos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, el Señor oró por la unidad de la iglesia, y el Padre la respondió. Sí, mis hermanos, el Padre responde la oración de nuestro Señor, del Hijo. Así que nosotros debemos procurar, debemos ser diligentes y hacer uso y cultivar estas virtudes que Pablo mencionó. Porque si somos verdaderos creyentes, nosotros vamos a procurar algo por lo cual el Señor, nuestro Señor, oró al Padre. Esa unidad a la cual somos llamados. Que no seamos nosotros hallados, mis hermanos, que no seamos hallados como aquellos que estamos poniendo tropiezo a lo que el mismo Señor oró al Padre. Con esto, mis hermanos, vamos a ir al último punto. Dijimos que había una base para la unidad, una base de la unidad, es decir, un fundamento, algo sobre lo cual descansa la unidad. Versículo 4 al 6. Vamos a leer el versículo 4 al 6, estos 3 versículos. Dice, 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí Pablo menciona varias frases donde incluye la palabra un o una, ¿verdad? Sí lo leímos, varias veces
menciona estas dos palabras, uno, una. Es decir, que Pablo está aquí haciendo nuevamente un énfasis en la unidad. Nuevamente está haciendo un énfasis en esto, en la unidad. Todas estas verdades que Pablo acabó de mencionar con las palabras uno, una, dan el fundamento, la razón o el argumento para la exhortación que Pablo está dando a la unidad. Entonces estas frases, estas verdades son el fundamento sobre el cual debe descansar la unidad de la iglesia. Por eso es que nosotros debemos procurar y velar por la unidad. Pablo, mis hermanos, estructura aquí estas declaraciones que acaba de decir, las estructura de tal manera que él alude a la Trinidad. Alude a la Trinidad, es decir, menciona cada uno de las personas de la Trinidad. En primer lugar, si nosotros vemos el versículo número 4, nos habla del Espíritu. Hablando de que Pablo estructura estas verdades aludiendo a la Trinidad. Versículo número 4 nos habla de un cuerpo y un espíritu. Así que, mis hermanos, la iglesia no debe estar dividida porque el Espíritu le otorga unidad. Versículo 4. Dice allí en este versículo 4, un cuerpo. Hay un solo cuerpo, mis hermanos. Hay un solo cuerpo. Un solo espíritu. Y ese espíritu es el que le da vida a ese cuerpo, o sea, a la iglesia. Y ese solo espíritu es el que da a todos, aplica la obra de salvación a cada uno de los creyentes. Ese solo espíritu es el que le da la fuerza unificadora a todos los creyentes y los vincula con el Padre, los une al Padre. Este solo espíritu. Y el versículo 4 nos dice, nos habla de una esperanza. Hay una sola esperanza. Mis hermanos, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es la garantía de la redención de todos y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. Pero como dijimos, mis hermanos, Pablo está aludiendo aquí a la Trinidad y mostrando a la iglesia que en la Trinidad hay unidad y también le otorga unidad a la iglesia. En segundo lugar, la iglesia no debe ser desunida, no debe haber desunión en la iglesia porque también hay unidad en el Hijo. Versículo 5 dice un Señor, una fe, un bautismo. La iglesia no debe estar desunida, no debe haber división en la iglesia porque hay un Señor, una fe, un bautismo. Hay un solo Señor, Cristo, quien es nuestro amo, nuestro Rey. Uno solo fue el que nos redimió, pagando el precio de su sangre, ¿verdad? Hay una sola fe. ¿Quién es el autor de la fe? ¿El consumador? Cristo, uno solo. Hay un solo bautismo, que es nuestro testimonio con el cual nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Un solo bautismo, mis hermanos. Y finalmente entonces Pablo, hablando del fundamento, la razón por la cual la iglesia no debe estar en división sino unida, finalmente él habla del Padre. La iglesia no debe estar fraccionada porque hay unidad en el Padre. Versículo 6, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Aquí, mis hermanos, Pablo menciona de que Dios es sobre todos, es decir, por sobre toda la iglesia, y no sobre toda la iglesia, sino sobre toda la creación. Él es el que sostiene su creación. El que sostiene su creación. Dios es soberano. Dios está sobre todos, controla todo. Él tiene el pleno control sobre todas las cosas. Dios es sobre todos, pero también nos menciona que Dios es por todos. Dios es por todos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es que hace intercesión entre el Padre
y nosotros los creyentes, Él, nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es por todos, pero menciona también que Dios es en todos. Dios es en todos por medio del Espíritu Santo, porque cada creyente, cada aquel que ha sido llamado, que luego, cada cual que ha sido elegido, que luego fue llamado, también Dios le ha otorgado su Espíritu. Así que mis hermanos, aquí en estas frases que Pablo menciona se puede ver la unidad. Ese es el fundamento por el cual la iglesia debe andar en unidad. Básicamente entonces, mis hermanos, el apóstol les dice a los hermanos de Éfeso básicamente lo siguiente: hermanos de Éfeso, tanto judíos como gentiles. Recordemos que la iglesia estaba conformada por judíos y gentiles y había una desunión entre ellos que venía de tiempo atrás. Hermanos de Éfeso, tanto judíos como gentiles, miembros de un solo pueblo. Toda la Trinidad refleja la unidad y les otorga unidad. Entonces, ¿cómo pueden ustedes vivir fraccionados o divididos? ¿Cómo pueden ustedes hacer esto? No hay razón para ello, porque eso no es posible. Deben vivir en la unidad. Mis hermanos, esta verdad que Pablo les enseñó a los hermanos de Éfeso, esta misma verdad es para nosotros el día de hoy. Nosotros no debemos andar en división, en desunión, porque esa no es la voluntad del Padre. Un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu sobre la iglesia, mis hermanos. Así que, mis hermanos, hemos meditado rápidamente sobre este pasaje. Recordemos que Pablo hace un llamado a la unidad. Inmediatamente luego menciona unas virtudes para esa unidad. Y finalmente él menciona la base sobre la cual debe descansar esa exhortación a la unidad. Pero, mis hermanos, habiendo meditado en esto, nosotros debemos procurar que todo lo que nosotros aprendemos, meditemos acerca de la Escritura, se vuelva práctico. O sea, ponerlo en práctica. No se trata solo de conocimiento. Por eso pensemos en algunas aplicaciones, mis hermanos, de esto que acabamos de meditar. En primer lugar, estuvimos hablando que hay algo que aqueja a la iglesia y un pensamiento que es general en la sociedad, pero que también ha ingresado a la iglesia lastimosamente, que es, ¿qué dijimos en principio? Individualismo. El individualismo. Nosotros como creyentes debemos desechar, no pensar individualmente. No, eso no es lo que quiere el Señor. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú te consideras un hijo de Dios? Entonces no debes pensar individualmente, sino colectivamente. Colectivamente. Dijimos al inicio, mis hermanos, que cada uno de nosotros es salvo individualmente, ¿verdad? Tú eres salvo porque tú creíste y viniste al arrepentimiento y a la fe, pero el Señor no te deja solo, sino que te integra a un cuerpo. Somos un cuerpo, mis hermanos, y como cuerpo nosotros tenemos un llamado a desarrollar la función o el rol que Dios colectivamente nos ha dado. ¿De cuál rol estamos hablando? ¿De cuál función hablando colectivamente? El avance del Evangelio, que las personas conozcan su grandioso nombre, su grandiosa salvación. Colectivamente nosotros debemos avanzar el Evangelio, que conozcan quién es el Padre, que su reino se extienda, que su voluntad se obedezca. Ese es el rol, esa es la función de la iglesia que nosotros debemos cumplir colectivamente. De otra parte, mis hermanos, no debe haber entre nosotros discriminación de ningún tipo, por ninguna causa. No debe haber. Pensemos cada uno de nosotros si es que quizás hemos caído en esto. No debe haber discriminación de ningún tipo, porque todos hemos sido redimidos
como ya decíamos ahora último, por un solo Señor, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No debe haber discriminación, mis hermanos. Quizás algunos conocen más del Evangelio, el Señor les ha permitido conocer más. No deben discriminar a los que no conocen, o conocen más poco, o por nivel económico, por el estrato socioeconómico. Tampoco debe haber ninguna discriminación en la iglesia, mis hermanos. De otra parte, debemos nosotros tener muy en cuenta algo. Donde quiera que haya personas van a haber diferencias, malos entendidos. ¿Debido a qué? A nuestro pecado, a nuestro egocentrismo. Donde quiera que haya personas. En la familia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que haya personas, van a haber malos entendidos. Pero esta verdad eso también es verdad para la iglesia. En la iglesia también van a haber problemas de diferencias, contiendas. Pero mis hermanos, esto de que haya diferencias en la iglesia no debe desanimarte. Cuando tú veas una falta, un error, una falla, un pecado en tu hermano, eso no debe desanimarte, al contrario. Lo que debe es animarte a exhortarnos unos a otros. Así que, como dice una famosa frase por ahí, no pensemos que la iglesia es un museo de santos, sino es un hospital para pecadores, mis hermanos. Aquí estamos nosotros creciendo más y más a la imagen de Cristo. De manera pues que si hay una división, una contienda acá, nosotros debemos aplicar las virtudes que Pablo nos enseña en esta carta. De otra parte, mis hermanos, si tú estás en disgusto o contienda con algún hermano, piensa ahora si estás en esto, en alguna contienda, alguna diferencia con algún hermano o hermana. Entonces, acabamos de meditar que tú, si estás en esto, estás en pecado. ¿Por qué? Porque tú eres culpable de afectar la unidad de la iglesia. Eres culpable de esto. No estás andando dignamente. Así que pide perdón a tu hermano o perdónalo, según sea el caso. Arregla esta circunstancia para que la unidad de la iglesia sea favorecida y podamos en conjunto hacer el llamado, cumplir el llamado que el Señor nos hace. Y mis hermanos, como dijimos cuando mencionamos las virtudes, a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que cumplimos y que estamos bien respecto a estas virtudes. Nuestro corazón nos engaña. Tenemos que reconocer que no las cumplimos perfectamente. Puede que en alguna medida las estemos aplicando, pero debemos procurarlas, procurar mejorar en ellas. Y aunque nosotros las apliquemos en nuestra vida imperfectamente, hay un consuelo para nosotros. Cristo, mis hermanos. Cristo es el mejor ejemplo de humildad, de mansedumbre. Él mismo dijo de sí mismo: yo soy manso y humilde de corazón. Él sí es paciente, Él es amoroso, misericordioso. Por eso nosotros debemos acudir a Él para encontrar la fuerza, la motivación para poder tener y desarrollar estas virtudes que nos llevarán a la unidad y no ser hallados culpables como aquellos que fraccionamos la unidad del cuerpo de Cristo. Y por último quiero hablar a todos aquellos que han escuchado por primera vez hoy el Evangelio. Quiero hablar a ellos. O aquellos que han escuchado ya el Evangelio por largo tiempo, por meses, por años, pero que tú sabes que tú no estás en amistad aún con el Señor. ¿Por qué no estás en amistad con el Señor? Porque no has venido a Él en arrepentimiento y fe. Hablo ahora para todos ellos. Sin Cristo, tú estás unido, pero al mundo.
Sin Cristo estás unido al mundo. Si tú no estás en amistad con Él, estás es con el mundo. Y todo aquel, según como dice la palabra, todo aquel que está unido al mundo, que está en amistad con el mundo, se constituye como ¿qué? Como enemigo de Dios. Así que mi amigo, si tú no estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. Enemigo de Dios, tienes el enemigo más temeroso que tú puedas conocer. Pero también hay una buena noticia, tú puedes recibir el perdón de los pecados y la salvación por medio de un solo Señor, Cristo. Ven en arrepentimiento y fe a Cristo y serás entonces añadido al cuerpo de Cristo. Y entonces también recibirás el Espíritu de gracia, recibirás al Señor de la gloria y al Padre eterno. Oremos. Padre, gracias por la meditación de tu palabra. Te pedimos, Señor, con humildad, como ya meditábamos, Señor, que tú nos ayudes porque en cierta medida también hemos afectado la unidad de la iglesia. Y haznos conscientes, Señor, que no somos llamados, haznos consciente a cada uno de nosotros que no somos llamados solo para ser salvos, sino somos llamados para cumplir con un rol, con un propósito, con un llamado, para que tu nombre sea glorificado, para que sea conocido. Ayúdanos a ser conscientes de esto, pero que lo debemos hacer colectivamente, Señor. Que esto sea claro en nuestra mente el día de hoy. Si no estamos en unidad, si yo estoy ayudando a que esté fraccionada, Señor, redargúyeme de este pecado y hazme, convéncenos de nuestro pecado, Señor. Que el cuerpo de Cristo no esté dividido, sino unido, Señor. En humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad. Que el mayor deseo de cada uno de nosotros, Señor, de cada hijo tuyo, sea que tú, Señor, seas glorificado. Y tú eres glorificado cuando nosotros te obedecemos. Cuando tenemos en consideración no mi propia vida, no porque me preocupo yo por mí mismo, sino también por el otro, por mi hermano, por sus necesidades espirituales, por sus necesidades físicas, Señor. Ayúdanos. Muéstranos nuestro pecado y llévanos al arrepentimiento, Padre. Permite que la iglesia sea cada vez más unida, Señor. Que nosotros, viendo la Escritura, viendo la iglesia primitiva, cómo avanzaba el Evangelio, nosotros también seamos contagiados de este deseo de avanzar el Evangelio. Colectivamente, como iglesia, como cuerpo, como un solo pueblo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te dejamos en tus manos este resto de día, Padre, para que nos bendigas con toda bendición espiritual y con bendición, Señor, material. Y no permita, Señor, que en alguna manera nosotros de aquí en adelante fraccionemos la unidad de tu cuerpo, Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí ganó para nosotros. Para la iglesia ganó toda bendición, Señor. Por eso lo pedimos en su nombre. Gracias, Padre. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga durante esta semana que comienza el día de hoy.